Bien, continuando con la clase, vamos a ver el tema 4, parte 3. Bien, este tema se refiere a lo que es la independencia lineal. Por otra parte, si no es independientemente lineal, puede ser dependiente, ¿ya? Dependiente. Entonces, estos dos conceptos son contrarios. Los vamos a definir. Primero, dependencia lineal. Obviamente estamos hablando de espacios vectoriales, ¿no? Bien, este concepto se aplica a conjuntos de vectores. Se supone que estos conjuntos de vectores son espacios vectoriales. ¿Qué significa eso? Si hablamos de dependencia lineal, estamos hablando de un conjunto que tenga redundancia. ¿Ya? ¿A qué se refiere que tenga redundancia? Quiere decir que existe en ese conjunto, es decir, en ese espacio vectorial, dice, existe en el conjunto de vectores un vector que pueda ser reconstruido mediante superposición por otros vectores. Porque si bien existe redundancia, es decir, un vector estaría encima de otro, ¿no? Por lo tanto, se puede reconstruir ese vector. Ay, me he salido, creo, ¿no? Caramba. Ya se me ha cortado el internet. No sé si sigo grabando. A ver. Ya. No se ve mi pantalla, ¿no? A ver, ayúdenme. No, Inge, no se ve. No Ya se ve, Inge. se ha ido la pantalla. Ya. Volveremos. Ok. Bien. Entonces, decíamos que en ese caso se usa la dependencia lineal. Ya. Estamos viendo para qué sirve. Ahora, definiremos para qué sirve o qué es una dependencia lineal, a qué se refiere la dependencia lineal. Bien, un conjunto de vectores o un espacio vectorial, entonces, es linealmente dependiente. Aquí tengo un conjunto de vectores, ¿ya? Este conjunto de vectores puede estar definido en un plano cartesiano X y Y. Si así fuese, entonces R estaría elevado a la 2, ¿verdad? Hemos visto ya en una anterior clase. Si estuviera en un plano de 3 ejes, es decir, sería R elevado a la 3. Por eso es que acá va R elevado a la N. ¿Por qué? Porque puede ser la cantidad de planos necesarios, ¿no? Bien, entonces, el conjunto de vectores o el espacio vectorial se llama linealmente dependiente o tiene dependencia lineal, cualquiera de los dos, siempre y cuando, ya aquí está, la combinación lineal entre los vectores que resulta el vector 0, por lo menos debe tener un coeficiente diferente de 0. Ya entenderemos otra vez. Esta combinación lineal que ustedes han calculado hace un momento, dice, en esta combinación lineal, por lo menos un coeficiente es diferente de 0. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cuál es ese coeficiente? ¿Se acuerdan que esta era la fórmula? ¿No ve? Teníamos un escalar por el vector o un coeficiente por el vector. Entonces, dice, si bien alguno de ellos es diferente de 0, entonces es dependientemente lineal. En caso de que todos fueran ceros, no hubiese, va a ser al revés, va a ser independencia lineal, ¿no? Ok, entonces, donde por lo menos uno de estos coeficientes es diferente de 0. Fíjense, para que esto sea igual a 0, a ver, atiéndame bien porque es un poquito complicado. Para que todo esto sea igual a 0, se supone que cada uno de estos coeficientes tendría que ser 0, ¿no ve? 0 por x1 me tendría que dar 0. 0 por esto me tendría que dar 0. Y sumado recién me va a dar 0. Pero muchas veces no ocurre así. Ocurre que
puede que este término no sea 0. Ya, digamos 5. Y este término sea menos 5. Entonces, este menos este sí me va a dar 0. Pero se dan cuenta que los coeficientes ya no serían todos 0. Este sería 5, este sería menos 5. En ese caso, entonces, podemos decir que el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Ya, cuando existe alguno de estos que no es 0. ¿Ya? Bien, por otra parte, entonces, al revés, la independencia lineal también trabaja con esta ecuación, fíjense, ¿no? Pero la diferencia es que da 0 y es la que tiene todos los coeficientes 0. Es decir, este es 0 y todos los demás son ceros. No hay números aquí. Toditos son ceros. Cuando toditos estos son ceros, entonces es linealmente independiente. ¿Me han entendido? ¿No ve? Ya. Eso implica cada coeficiente es 0. Fíjense, C1 es 0, C2 es 0, toditos estos se igualan a 0. Entonces es linealmente independiente. Esos son los dos conceptos. Ahora veremos un ejemplo. Bien. Dice, queremos saber si el siguiente conjunto de vectores es linealmente independiente. Tenemos este conjunto de vectores. 1, 2, 3 vectores. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Si queremos saber si es linealmente independiente, debemos ver cómo deben ser las constantes, ¿verdad? Porque estas constantes me van a decir, van a definir si es linealmente dependiente o es linealmente independiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer con estas constantes? Estas constantes las voy a igualar a 0. En este caso tengo 3 vectores. Si yo tuviera 4, entonces voy a tener C1, C2, C3, C4, ¿no ve? Multiplicado por los vectores que me den. En este caso me han dado 3 vectores. Entonces, esta es la fórmula. Yo igualo a 0. ¿Cómo voy a igualar a 0? Así. Entonces, voy a tener, fíjense, 4, 6, 1. Aquí está, 4, 6, 1. 1, 3, 4, ¿no ve? Menos 1, menos 2, menos 2. Entonces, para poder resolver esto, voy a utilizar matrices. Entonces, yo tengo acá una matriz y la estoy igualando a 0. ¿No? Lo que tengo que hacer es realizar diferentes operaciones por el método de Gauss, puede ser, y obtener esta matriz, ¿ya? Donde yo tenga en la debajo de la diagonal principal ceros. Eso es lo que quiero. Pero si ustedes trabajan con esta matriz para llegar a obtener debajo de la diagonal principal los ceros, entonces haciendo operaciones van a llegar a este resultado. A ver, si ustedes trabajan, van a llegar a este resultado. Entonces, en caso de que yo llegara a tener un resultado de esta forma, es decir, en toda la diagonal principal unos y en todo el resto ceros, ¿qué significaría? Que cada una de las constantes, por ejemplo acá, la constante 1 vale 0, la constante 2 vale 0, la constante 3 vale 0. Se supone que estos son los coeficientes, ¿no ve? Entonces 1 llegaría a estar aquí, ¿sí? Entonces si esta constante es x0 por 1, me va a dar 0, ¿no ve? ¿A qué conclusión llego? Si las únicas que lo cumplen son la constante 1, la constante 2 y la constante 3 llegarían a tener el valor 0, entonces el conjunto de vectores que es A, entonces A, que es el conjunto de vectores, es linealmente independiente. ¿Ya? En este caso es así, es linealmente. Si no fuese así, entonces sería pues dependiente, pero en este ejercicio es linealmente independiente. El sistema tiene solución única, toditos son ceros. Por lo tanto, el conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se procede?
simplemente lo que hacen es trabajar con esta fórmula, resolver la matriz y lograr que en la diagonal principal vayan unos y debajo vayan ceros. ¿Qué tipo de matriz será esta? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué tipo de matriz es esa? ¿Cómo se llama esa matriz? Cuando en la... Matriz neutra en G. ¿Cómo? Matriz identidad, Inge. Un ratito. Esta es la identidad, es verdad. Pero aquella matriz que tiene debajo de la diagonal principal ceros, no arriba, sino debajo. ¿Cómo se llama? Es verdad, ahorita la que estoy viendo es la identidad, todita esta, donde hay ceros arriba, ceros aquí y unos aquí. ¿Cuál? Matriz triangular inferior. Matriz triangular inferior. Exactamente, ¿no? Ya, me van a hacer anotar su participación. Bien, entonces continuemos. Ok, acá tenemos otro ejemplo. Puede suceder este caso, ¿no? Cuando ustedes trabajan con la matriz, estén logrando. Primero se trabaja con este, que sea 1, ¿no ve? Luego se trabaja con estos 2. Luego vamos con este y luego cumplimos con este 0. Hasta ahí es suficiente. Entonces, luego analizamos cómo se comporta esta matriz. En caso de que tuviera esta forma, entonces llegamos a esto. Bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, queremos saber si el espacio vectorial o el conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Ya? Bien. Entonces, tenemos aquí 1, 2, 3 vectores. Lo que vamos a hacer nuevamente, vamos a trabajar con nuestra fórmula, ¿no ve? Entonces, vamos a reemplazar todito esto en una matriz. Aquí está, 0 menos 3, 5 menos 0. Listo. Una vez que tenemos la matriz, aplicamos Gauss. Jordan. Entonces, resolvemos esta matriz y fíjense, al resolver, hemos dicho que vamos a, en vez de que tenga esta forma, vamos a lograr que en la diagonal principal vayan números y en la parte de abajo ceros. ¿Ya? Entonces, al ustedes ir trabajando, se van a fijar que cuando logren que este se vuelva 1, luego este 0 y este 0, este 1 para que este se vuelva 0, automáticamente esta línea va a quedar en 0. Entonces, hemos dicho que es suficiente trabajar con esta diagonal y la parte inferior en ceros. ¿No ve? Entonces, fíjense cómo ha quedado esta matriz. Aquí no hay. Por lo tanto, ¿qué es lo que deducimos de esta matriz? Que el sistema tiene infinitas soluciones. Cuando ustedes han llevado en álgebra 1, cuando en la matriz va o la ecuación, en la ecuación hay un término que desaparece, entonces tiene infinitas soluciones. ¿Por qué tendrá infinitas soluciones? ¿Por qué? Porque la resolución de esta matriz va a depender de una de las incógnitas. Fíjense cómo, recordaremos. Dice, C1 va a ser 0, C2 va a ser 0, C3 va a ser 0. Es decir, al menos un coeficiente C debe ser diferente de 0. Eso es lo que nos dice esto. Entonces, vamos a tener lo siguiente. De esta matriz, vamos a escribir lo siguiente. Fíjense, C1, ¿no ve? Más 0 por C, más C2, pero este está 0, entonces este no significa nada. Solamente vamos a tener C1 más 3 por C3. Aquí está. C1 más 3 por C3, ¿no ve? Y todo eso igualado a 0. Aquí está, 0. Y vamos con el siguiente. C1 por 0 no se escribe, no hay. C1 por C2, aquí está, C2. C3 por 3 por C3, aquí está, 3 por C3. Y vamos a tener la siguiente también igualada a 0, la segunda fila. Y la tercera fila, como es 0, no hay. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener el C3? Vamos a obtener de aquí, fíjense.
C1 voy a despejar. Este lo voy a llevar a este lado y en C2 lo voy a llevar a este lado. ¿Ya? Estoy despejando. Porque aquí no tengo, miren, C3 no hay, ¿no ve? Bien, una vez que despejo, entonces le estoy dando a C sub 3, ya. En cada uno de estos, chicos, este numerito es sub, ¿ya? Es nomás complicado, moroso ponerle el subíndice, así, miren, fíjense, así tenía que ser, ¿ya? Pero bueno, se entiende. Dando entonces a C3 un valor diferente de 0, si nosotros le damos a C3 cualquier valor, entonces vamos a lograr tener un valor en C1 y en C2. ¿Por qué? Porque estos dependen de C3. Fíjense, C1 vale 3 veces C3, menos 3 por C3. Y C2 vale menos 3 por C3. Entonces esos dos dependen de C3. Ahora, si yo le voy a dar a C sub 3 el valor de menos 1, le puedo dar el valor de 1, de 2, del valor que yo quiera. Entonces, una vez que este tenga un valor, recién este va a poder tener su valor, ¿no ve? Entonces, si a C3 le doy 0, esto va a ser un resultado. Si a C3 le doy 1, esto va a ser otro. Y así va a ser infinitos resultados. Por eso es que la conclusión es infinitos resultados. Bueno, entonces, si nosotros nos fijamos acá con el resultado que nosotros estamos definiendo acá, uno de los resultados, porque son muchos, entonces vamos a ir reemplazando, fíjense. En C1 le he puesto 3, aquí está. ¿No ven? Nuestra ecuación principal. En C1 le he puesto 3, en C2 le he puesto 3 también, en C3 le he puesto menos 1, aquí está, menos 1 con rojo. Entonces, tenemos la ecuación y vamos a desarrollar esto. ¿Cómo? 3 por el vector. A ver, aquí está el vector. 3 por el vector. El siguiente, 3 por el siguiente. Menos 1 por el siguiente. Y vamos a tener lo siguiente. 3 por 0 va a ser 0. Más 3 por 5, 15. Menos 1 por 15, menos 15. Más 15 menos 15 me va a dar 0. Siguiente. 3 por menos 3 me va a dar menos 9. 3 por menos 2, menos 6. 1 por menos 15 por menos 1, más 15. Menos 9 menos 6, menos 15. Más 15 igual a 0. ¿No? Entonces, sumamos. Todo esto de la misma forma en la parte de abajo me va a dar 0. Entonces, ¿qué concluimos? Por lo tanto, el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Este espacio vectorial es linealmente dependiente. Ya. Ok. Bien, puede ocurrir cuando nosotros analizamos un determinado espacio vectorial y queremos saber si es dependiente o no es dependiente. Lo único que tenemos que saber es analizar sus coeficientes, ¿no ve? Estas constantes. Bien. Ahora, una vez que resolvemos este conjunto de vectores o espacio vectorial, puede ocurrir diferentes casos. Y hemos visto dos. Puede ocurrir lo siguiente. Si tenemos un conjunto de vectores, hace rato hemos trabajado con 2, ¿no ve? Pero estos pueden ser 8, 5, 10, no sé. Y además en un espacio vectorial también R sub n elevado a la n, que puede ser un plano de un plano cartesiano de dos ejes, de 3 ejes, de 4 ejes, de la cantidad de ejes que sea necesario. Si tenemos un espacio vectorial compuesto por varios vectores, son equivalentes y nuestro resultado nos da lo siguiente, fíjense. Suponiendo que el conjunto de esos vectores es linealmente independiente, que puede ocurrir, y además tiene solución única, el sistema, es decir, este conjunto de vectores, y tiene K-pivotes, la matriz reducida obtenida de esto. ¿Qué significa K-pivotes? Si nosotros vemos en el ejemplo, aquí está. Aquí, ¿cuántos pivotes tendremos?
¿por qué? Porque tiene hacia abajo ceros y hacia la derecha ceros. Es un pivote. Aquí. Hacia arriba, hacia la derecha, igual ceros. De este otro igual, hacia arriba ceros. Entonces podemos decir que tiene varios K-pivotes, es decir, 3 pivotes. Si yo tengo 3 vectores, que sería K igual a 3 en este ejemplo, entonces mis pivotes también son 3. Entonces estoy hablando de este primer ejemplo, ¿no? El resultado 1. Ya por eso le he puesto el resultado 1 porque se refiere al ejemplo 1. Bien, si hablamos del ejemplo 2, entonces estamos hablando del sistema de ecuaciones lineales cuando le hemos aumentado una matriz B, que eran con ceros, que se sabe que es consistente. Además, hemos visto en la anterior clase que es consistente, ¿no ve? ¿A qué se refiere? Bien, entonces si tuviéramos ese tipo de ejemplo, entonces el sistema tendría infinitas soluciones y hemos demostrado con el ejemplo que sí tiene infinitas soluciones, ¿verdad? Cuando C3 toma diferentes valores y depende de ese, dependen las otras constantes. Si y solo si el conjunto de vectores tuviera esta forma. Varios vectores, el conjunto formado por columnas de la matriz coeficiente y es un conjunto linealmente dependiente. Entonces, cuando es dependiente, entonces tiene infinitas soluciones. Bien, el punto clave para establecer la relación entre el resultado 2 del ejemplo 2, que está en una diapositiva anterior, es que el proceso de reducción tiene la misma primera parte independiente si B es 0. Bien, la parte independiente en la matriz es esto, ¿no ve? Esta es la parte independiente. Entonces dice que esa parte independiente va a ocurrir siempre y cuando B sea 0. ¿Cuál es B? Esto, aquí está B. Fíjense. Todo el conjunto de vectores igualado a B. ¿No? Bien, ese es el análisis del resultado 2, pero también puede ocurrir un resultado 3, que no hemos hecho el ejemplo, pero puede ocurrir. Dice, si yo tengo el conjunto de vectores en un plano R a la N, puede ocurrir que el conjunto A sea linealmente dependiente. Ya, en caso de que fuese así, generalmente sucede lo siguiente, que por lo menos un vector en la lista de vectores A se puede obtener como combinación lineal. Es decir, mínimamente un vector puede ser combinación lineal. Bien, asimismo, siendo que ese conjunto de vectores, el espacio vectorial linealmente dependiente, que es del que estamos hablando aquí, nos da el vector 0 y además tiene un coeficiente diferente de 0, entonces se puede despejar pues un vector y poner en función lineal los otros. ¿Ya? Justo el coeficiente diferente de 0 es el que permite el despeje. Es lo que hemos visto, esta parte, la tercera parte, hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Dónde está aquí? Eso es lo que nos está explicando. Dice que en caso de que ocurriera que hay una línea en la matriz que se hace ceros, entonces lo que hacemos es, y no conocemos esa incógnita, entonces despejamos las otras incógnitas, ¿no? En caso de que ocurriera esto, dice, despejamos las otras incógnitas y a través de ellas obtenemos su resultado. Eso dice, ¿no? Eso dice en la parte azul aquí, ¿ya? Claro que en letras es un poco difícil de entender, pero ya cuando se hace el ejercicio se entiende. Bien. Bien, ok, veamos otro ejemplo. Si hablamos del, por ejemplo, del resultado 3, de este resultado 3, y aplicamos al ejemplo 2 que tiene el conjunto de vectores lineales, este ejemplo ya lo hemos resuelto, ¿no ve? En el ejemplo 2, fíjense, ¿dónde está? Ya, aquí está. Hemos resuelto que tenía infinitas soluciones. Entonces, vamos a concluir lo siguiente. Fíjense, teníamos este conjunto de vectores, hemos logrado obtener estos coeficientes, 3, 3 y menos 1,
y hemos logrado tener este resultado. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Dice, así el vector x3, aquí está, ¿no? Es una combinación lineal de x1 y x2. En cambio, los otros vectores de A, es decir, estos otros, que quedan al remover a x sub 3. Entonces, al resolver esto, dice, logramos este resultado, ¿no? Bien, parece complicado, pero en realidad no lo es. En conclusión, cuando se nos presenta un conjunto de vectores, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la ecuación de independencia lineal o dependencia lineal. Lograr el resultado, verificar si tiene una sola solución, 0 soluciones, varias soluciones, infinitas soluciones, etc. Y analizar esos coeficientes, ¿no? Pero bueno, en este ejemplo estamos yéndonos un poco más allá. Ok, vamos a otro ejemplo. En este conjunto de vectores, si bien tenemos dos vectores aquí, fíjense, puede ocurrir. Me dan estos dos y yo quiero saber si son linealmente dependientes o linealmente independientes. Antes de resolver el problema, lo que tengo que hacer es verificar si bien existe un múltiplo escalar del primero o del segundo o del tercero, entonces voy a concluir lo siguiente. Veremos, si se fijan acá, aquí está su múltiplo, miren, 1, 3, ¿no ve? Y el múltiplo de este también es 3, aquí está 9 y 3. Entonces, el conjunto, este conjunto, es linealmente independiente, o sea, yo no voy a resolver nada. Ya estoy deduciendo, solamente por saber que el segundo vector, es decir, este vector es múltiplo escalar del primero, ¿no? Aquí está. Por lo tanto, voy a deducir que x sub 2 es igual a 3 por x sub 1, ¿ya? X sub 2 es igual a 3 por x sub 1. Estoy ya poniéndole el 3 por delante porque he encontrado que es múltiplo, ¿no ve? Bien, entonces ya no resuelvo nada, defino que es linealmente dependiente, fin. Vamos a otro ejemplo. El siguiente conjunto de vectores es linealmente dependiente. Aquí me dan 3 vectores. Entonces, si se fijan acá, yo tengo un vector en 0, ¿no? Este segundo vector es 0. Entonces, el conjunto, este espacio vectorial, es linealmente dependiente. Aquí está, linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque yo tengo un vector aquí 0. El vector 0 se puede obtener con cualquier vector, tomando como coeficiente 0, fíjense. X sub 2, entonces, yo puedo decir que es igual a 0 por X sub 1, ¿no ve? Si yo multiplico 0 por todo esto, me va a dar pues 0 y me va a dar como resultado este vector. O puedo decir también X sub 2 es igual a 0 por X sub 3. Entonces ya estaría resuelto el problema. Y defino que sí es linealmente dependiente. Bien. Otro ejemplo. ¿Para qué valor de A? Aquí está A. El siguiente conjunto de vectores es linealmente dependiente. Si se fijan acá, yo ya tengo una letra acá, no tengo números, ¿no ve? Entonces, me están pidiendo saber qué valor debería tener A, dice. ¿Cuánto tendría que valer A? Para que este espacio vectorial, este conjunto de vectores, sea linealmente dependiente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a resolver este conjunto de vectores a través de una matriz. Fíjense, 1 menos 2, aquí está 1 menos 2. 6A y lo voy a igualar a 0, según la fórmula que nos muestra probar si es linealmente dependiente o no. Bien, entonces,
al tener esta matriz y la matriz aumentada, voy a ir resolviendo. ¿Cómo resuelvo? Primero este 1, luego este 0, ¿no ve? Entonces, por el método de Gauss, y voy a tener esta forma, voy a llegar a esta forma. En esta forma, ustedes pueden fijarse que el sistema va a tener infinitas soluciones, siendo que A va a tomar diferentes valores, ¿no ve? Entonces, de esta matriz deduzco 12 más A igual a 0. Fíjense, aquí está, 12 más A igual a 0. ¿Eso qué significa? Si yo despejo a A, 12 se va a ir a este otro lado, aquí está. A va a valer menos 12, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a pasar? Si A va a valer menos 12, entonces el conjunto es linealmente dependiente, ¿no ve? ¿Por qué? Porque hay un número que no es 0. Se supone que es linealmente independiente cuando todos son 0, ¿no ve? Como hemos definido hace rato. Ok, mientras que para A, diferente, esto se puede escribir así, igual con una rayita que cruza o bien esto, ¿no? Este símbolo es diferente. A diferente de menos 12 es linealmente independiente. Entonces, ¿por qué? Porque si A fuera menos 12, yo reemplazo aquí, fíjense. 12 menos 12 me va a dar 0, ¿no ve? Dependiendo de cuánto vale A, entonces este espacio vectorial va a ser o linealmente independiente o linealmente dependiente. Cualquiera de estos dos, dependiendo del valor de A. Bien, tarea. Lo que queremos saber es estos conjuntos o estos espacios vectoriales, aquí tengo 1, 2, 3, aquí tengo 1, 2, 3, 4. ¿Son linealmente dependientes o son linealmente independientes? Entonces, para ello, en este espacio vectorial, ustedes deben trabajar de la misma forma que hemos trabajado aquí. Ahí está. Entonces, ustedes dirán, ¿qué van a hacer? Lo van a poner en una matriz, ¿no ve? Aquí está. 1, 2, 3. Ya, lo van a poner en una matriz, lo van a igualar a 0 y van a lograr la matriz escalonada. Ya no es la identidad. La identidad hemos dicho que es esta, ¿no ven? La escalonada es aquí números y escalonada inferior y aquí ceros. ¿Ya? Entonces, una vez que consigan eso, van a analizar si los resultados de los coeficientes son 0 o son diferentes de 0. Entonces van a definir si es linealmente dependiente o no. Paralelamente a eso, también pueden analizar los diferentes casos que hemos visto. Por ejemplo, puede que si este es múltiplo de este, o este es múltiplo de este, o este es múltiplo de este, o este es múltiplo de este. Si fuese así, entonces ustedes deducen que es linealmente dependiente, ¿no? Como hemos visto en el anterior ejemplo. Entonces hay que ver, si bien tenemos muchos vectores y son múltiplos, entonces antes de estar resolviendo vamos a acudir a ese resultado. O en su defecto alguno de estos fuera 0, entonces también deducimos que es linealmente dependiente, ¿no? O hubiera alguna letra acá, entonces ya definimos que tiene infinitas soluciones. Bien, entonces les dejo la tarea 4.4 con esos dos ejercicios. Bien, con eso habríamos terminado.